El gobierno tuvo su segunda edición del Consejo de Ministros, todos muy ajuiciados, todos muy puestos en su sitio. Pues escoba nueva barre bien. Un gabinete que arranca a trabajar por el país y desde allí el presidente en transmisión televisiva anunció que se compromete de lleno con un proceso de paz en el Catatumbo. ¿Cómo estuvo la jornada, Sebastián? Una jornada, Gustavo, en comparación con el primer Consejo de Ministros televisado el pasado 4 de febrero, mucho más tranquila, organizada y con un asunto a discutir bastante definido también. Lo hecho por el gobierno durante la conmoción interior en el Catatumbo. Fue allí que el presidente propuso liderar un proceso de paz en esta región. Que si se transforma un territorio socialmente, se encuentra la paz. Paralelamente se desarrollará un proceso de paz en el Catatumbo. Ya son centenares las personas que con armas quieren dejarlas. Y en esa medida abrimos las puertas. El pacto social del Catatumbo es el acuerdo de paz posible. Para la consecución de la paz en esta zona del país, cree Petro indispensable que la región se centre en la sustitución de cultivos ilícitos. Por eso la meta que se ha planteado el mismo mandatario es erradicar 25.000 hectáreas de coca. Esa es la esencia de la conmoción interior. Se hace para erradicar los motivos que conmocionaron la región. ¿Qué queremos? Erradicar cultivos de hoja de coca. 25.000 hectáreas como objetivo. La directora del programa de sustitución de cultivos ilícitos, Gloria Miranda, explicó cuánto se va a pagar a los campesinos por hacer parte de esta erradicación. Se va a generar un pago por erradicación de 1.280.000, que es el 90% de un salario mínimo legal vigente durante 12 meses. ¿Por qué esto es necesario? En estos territorios la gente no ha conocido durante los últimos años el Estado. Un Consejo de Ministros también marcado por la ausencia de la vicepresidenta Francia Márquez, quien la semana pasada tampoco estuvo en la presentación de los nuevos integrantes del gabinete, esto tras su salida del Ministerio de la Igualdad. Fuentes cercanas a la funcionaria sostienen que su no presencia se debió a que, como dejó de ser ministra, justamente no habría sido convocada para esta sesión de anoche. Quien sí estuvo fue el director de Planeación Nacional, Alexander López, pese a que había presentado desde el mes pasado su renuncia que decía era irrevocable. El decreto de conmoción va orientado, como lo plantea nuestro decreto de conmoción, a atender la emergencia que en este momento estamos viviendo. Aunque el Catatumbo históricamente ha habido en emergencia. El presidente defendió las medidas decretadas en el marco del estado de conmoción interior y dijo que esta estrategia que se ha implementado en el Catatumbo tiene que también llevarse a cabo en otras regiones apartadas del país. En este año y medio que queda, lo que estamos haciendo en el Catatumbo hay que hacerlo en todos los territorios excluidos. O sea, no tiene sentido un gobierno que no esté ahí, porque esa es la única manera de construir la paz en Colombia. La gente cree que la paz total es una serie de reuniones con grupos armados, que los hay, pero la paz total pasa es por un pacto social de la población con el gobierno en los territorios excluidos. Fuentes del alto gobierno, Gustavo, aseguran que la intención del presidente es hacer casi que permanentemente estos consejos de ministros transmitidos, no todos por alocución presidencial, pero sí mantener públicos estos espacios, en donde, aclaró el mandatario, se van a seguir discutiendo otras problemáticas del país. Sebastián, gracias, ya vuelvo con usted. A veces da la impresión, Hernando, de que mucho de esto que se anuncia con decretos de conmoción, que al fin entró el Consejo de Ministros a tratarlos como no sucedió en el Consejo de la vez pasada que causó todo el cataclismo, mucho de esto, digo, se podría hacer sin los decretos. Claro, Gustavo, el ADN de la conmoción interior supone medidas extraordinarias. Lo que está revelando el señor presidente y también el director de Planeación Nacional es que se hubiera podido hacer con medidas ordinarias, para lo cual no se requería la declaratoria de conmoción interior. Seguramente al oído de la Corte esto tiene un peso grande en lo que va a ser su determinación a ese respecto. Ahora, el presidente también planteó la posibilidad de implementar de manera anticipada la reforma pensional en el Catatumbo, Sebastián. Gustavo, sería posible, según estimaciones del presidente Petro, a través de la figura del decreto de estado de conmoción interior que se estableció justamente para atender la crisis humanitaria en esta región. Dijo que sería una manera de focalizar la intención de esta iniciativa 5 meses antes de su entrada en vigencia formal el 1 de julio. Referidos al Catatumbo, que es lo que nos convoca hoy, y aún sin que esté rigiendo la reforma pensional, porque la ley determina una fecha hacia adelante, ¿por qué no la hacemos regir en el Catatumbo? Es decir, que usted me entregue una cifra de dinero, hay que ver si se puede, ministro Hacienda es el que hace el uso, en donde el 100% de los viejos y viejas del Catatumbo tengan bono pensional.
como retribución de la sociedad colombiana por su trabajo. Podríamos lograr el 100% de los adultos mayores del Catatumbo. Allí el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, aterrizó esta propuesta del mandatario, señalando a cuántos mayores podría favorecer inicialmente. La excepcionalidad consiste, digamos, como defensa ante el control constitucional, en que en virtud de la ley 100, hoy no le podemos pagar sino a adultos en extrema pobreza, es decir, de Sisbén A. Como es una norma excepcional, podemos adelantar un poco la reforma pensional y pagarle a Sisbén B y C, y un poco más en el Catatumbo. La ley 100 solo permite cubrir 1.700.000 adultos mayores, y con la entrada en vigencia de la reforma pensional, que podemos cubrir ya Sisbén B y C, van a ser 3.100.000. Ahora el gobierno evaluará jurídica y fiscalmente esta posibilidad, Gustavo, que ha expresado el presidente. Los equipos del Ejecutivo tienen que hacer las estimaciones para determinar si tiene sustento jurídico a través del estado de conmoción interior, y directamente el Ministerio de Hacienda evaluar si tiene los recursos para garantizar este bono. Ya vamos a hablar de eso del dinero antes de pasar con Mr. Dólar a ese asunto específico de los recursos. Vanessa, como nos comentaba Sebastián, pues no estuvo la vicepresidenta, la cual tiene algo de lógica en todo esto. Pues estuvo en su puesto la Carlos Rosero, que es el nuevo ministro de la Igualdad, lo cual pues sí, pues si la señora ya no es ministra, ¿por qué va a estar ahí sentada? Lo que pasa es que el vicepresidente en teoría pues tendría que estar sentado también en el Consejo de Ministros. Pero estuvo Carlos Rosero, que es el nuevo ministro no creo de Igualdad. No creo que un vicepresidente tenga que estar... No tiene. No hace parte del gobierno, exacto. Si lo citan porque tiene un tema que tiene que ver con lo que hace. Exacto. El vicepresidente Vanessa no es parte del gabinete. No es parte del gobierno, además. No es parte, exactamente. No es parte del gobierno. No, es que solamente lo citan para temas específicos. Yo le leo la Constitución. El gobierno de Colombia está conformado por el presidente, los ministros, los directores de departamentos administrativos y el gabinete. Hay otros funcionarios que son oficiales o públicos, Hernando, pero Fíjense, la vicepresidenta no es parte del gabinete. Exacto, la vicepresidenta no es parte del gabinete. Fíjense esta sutileza. Como tal, por los efectos que usted señala, Gustavo, se tiene por gobierno el presidente y el respectivo ministro del ramo. No obstante, la presidenta es parte de la rama ejecutiva porque, claro, está llamada a sustituir al presidente en sus faltas temporales o absolutas. Claro, estamos diciendo lo mismo. La vicepresidenta, como ya no es ministra de la Igualdad, entonces pues no está sentada en el Consejo de Ministros, y en su reemplazo estuvo Carlos Rosero, que es el nuevo ministro de la Igualdad. La vicepresidenta podría haber sido citada al Consejo, pero pues obviamente que la iban a citar con semejante situación tan tensa, que además a ella le achacan todo lo que vimos en el primer Consejo Casa Estudio, que por cierto fue mucho más divertido que el de ayer. En el de ayer no pasó nada, qué cosa tan aburrida. Lo único que hubo fue que nos quitaron a los demás colombianos todo el derecho de poder ver el noticiero, el programa de una cosa, la otra, la telenovela, y el presidente decidió que toda Colombia tiene que ver durante casi 4 horas lo que pasa en la Casa Estudio de Nariño. Eso fue lo que ocurrió ayer. Cero divertido, cero noticioso, cero interesante, no pasó nada, porque eso es como si le meten a usted una cámara a una junta de una gran empresa. Lo que sí ocurrió, pues es que es un atrevimiento, porque en el COVID pasaba con Duque, pero estábamos todos en una situación sanitaria extraordinaria, y por supuesto nos interesaba saber las cifras, los contagios, todo eso. Pero ¿a quién le interesa lo que ocurrió ayer? A mí como periodista, pero no encontré absolutamente nada interesante. Dicho eso, la tensión entre el presidente y la vicepresidenta pues es obviamente muy notoria, lo vimos la primera vez. Ella no estuvo ayer, tampoco asistió la semana pasada a la presentación de los nuevos integrantes del gabinete, que eso fue en el Teatro Delia Zapata, y el debate sobre la participación de la vicepresidenta en todos estos espacios se mantiene abierto, Gustavo, aunque como lo decíamos, pues no es su obligación estar allí, pero sí hay una relación muy tensa realmente entre ellos dos. Yo le recuerdo lo que le dije la semana pasada. La vicepresidenta va a hablar. Claro, es la oposición. Va a hablar muy fuerte de los temas que ella considere, no por molestar necesariamente al presidente, sino que se considera en la libertad absoluta, ya que no hace parte del gabinete. Entonces, cada vez que quiera decir algo sobre una cosa que le parezca que no está funcionando bien, que el gobierno no está haciendo bien, ella va a hablar. Ella va a ser la oposición adentro, además con un elemento que no se nos puede olvidar nunca: a la señora no la pueden echar, el presidente no puede hacer lo mismo que hizo con todos los demás. Ay, no, que es que este no me gusta, váyase. No, gordito, la vicepresidenta te toca hasta que se acabe el gobierno, y ella lo tiene clarísimo.
y bueno, también tendrá que ser lo suficientemente versátil y lo suficientemente inteligente para saber aprovechar un momento en el que hay tanto inconformismo frente al gobierno y ella puede terminar realmente siendo una voz que supla todos esos vacíos que están saliendo desde Palacio Nariño. De acuerdo. Ella, como usted bien señala, Vanessa, va a ejercer algo que le es además muy propio a la doctora Francia Márquez, que coincido con usted, se trata de una mujer ciertamente inteligente y es saber decir las cosas. Y seguramente eso abrirá una fisura en la forma como el gobierno se conduce, porque no es lo mismo que eso lo diga la oposición a alguien que hace parte precisamente de la rama ejecutiva y que además es claramente la segunda a bordo.